Nos acompaña desde Tampa, Florida, nuestro hermano, ¿cuál es el apellido tuyo? ¿Rafael qué? Romero, RR, conocido como el licenciado Romero por allá en aquellos lugares que ya pronto lo vamos a mudar para acá, ¿ok? Así que, ¿quién más no tenemos visita hoy? Al contrario, me faltan algunos. Pero, bueno, hemos estado predicando. Ángel llegó de California. Ángel estuvo, ¿cuántos días? Tú tuviste como más de los... ¿Tú cogiste vacaciones por allá también? No. ¿No? ¿Estás seguro? Sí. Satélite. 2 semanas tuviste allá. Wow. Y llegaste el viernes por la noche. Okay. ¿Llegó cansadito Norma? Sí. Ah, pues estaba trabajando. Okay. Entonces, oramos también por nuestro hermano José. ¿Cuándo tú sales, José? Este sábado que viene ahora, o sea que el domingo que viene no te vemos. Ok, mire, el hermano José, debido a su trabajo, a veces viaja. Usted sabe que él se desaparece, se va para Honduras. Los otros días estaba en Irak, ¿era que tú estabas? Afganistán. Ese no es un buen sitio para estar, particularmente ahora. Y entonces, el sábado que viene, desafortunadamente, no va a poder estar en los bautismos de cuando su esposa se bautice. Vamos a ver si lo podemos por Skype o algo. Y tampoco va a poder estar en el aniversario de la iglesia, porque va a estar 1 mes y medio en Kenia. ¿Dónde? En Marruecos. ¿Y dónde es eso? África. Oh my God. En África, Marruecos. Bueno, ese es el precio de tener ese tipo de trabajo que se gana tanto. Así que queremos orar por él, ¿ok? Al final del culto también, por favor, recuérdenme para orar por nuestro hermano José, para la providencia de Dios, ¿ok? Que Dios lo proteja y que lo lleve y que lo traiga. Amén. Hemos estado predicando una miniserie llamada El rey David, un rey de crisol. Y yo creo que nuestro hermano Rafa estuvo en la primera cuando abrimos esa miniserie y hoy la cerramos. Una miniserie de 4 sermones. Entonces, ¿cuál tú agarraste cuál, Ángel? ¿También la primera? ¿Y la segunda también? Ok. Así que hemos estado predicando acerca de los crisoles en la vida. Porque aunque hemos tomado de ejemplo al rey David, lo que nos hemos dado de cuenta es que la realidad es que la vida trae crisoles, ¿okay? Y no hay excepción. Todo el mundo pasa por crisoles. De hecho, hemos aprendido no solo que hay crisoles, sino que hasta cierto punto los crisoles son necesarios en la vida. Son necesarios en la vida, porque Dios los utiliza para enseñarnos cosas que no vamos a aprender, desafortunadamente para nosotros. Es que no aprendemos, es que, yo no sé si usted ha escuchado, este muchacho no aprende de otra manera, sino... Estamos todos en ese bote. Hay cosas que usted y yo no vamos a aprender si no es pasando por ciertas experiencias en la vida, ¿ok? Y todos somos del mismo material. Recuerde, el mensaje del domingo pasado, yo traje un refrán que aprendí en mi barrio y lo mencioné varias veces. ¿Usted se acuerda del refrán? El que no tiene dinga, tiene mandinga.
El que no cojea de una aquí, cojea de otra. Así que aquí nadie está exento. ¿Ok? Nadie puede apuntar a nadie aquí. Hablamos acerca del crisol de la batalla. Y aprendimos que en medio de la batalla y de las guerras de esta vida, que no necesariamente tienen que ser con armas, tú sabes, son batallas y guerras espirituales, situaciones difíciles que nosotros como cristianos pasamos en este mundo. En medio de ese crisol es que se sabe quién realmente nosotros somos. Se sabe qué realmente nosotros creemos. Y lo mejor de todo es que otra de las cosas que aprendemos es cuán grande en verdad es nuestro Dios. Aleluya. En medio del crisol de la batalla. Aprendimos también acerca del crisol de la adoración. Y nos preguntamos, ¿pero cómo adoración puede ser un crisol? Y vimos al rey David. Por todo lo que él pasó, cuando él se dispuso en su corazón restaurar la adoración, restaurar el arca, traer el arca, la oposición, los peligros, todas las cosas que se encontró. Y en la vida nuestra también es igual. Mire, cuando usted se decide adorar a Dios, comienzan a pasar cosas que usted veía que no pasaban antes. Es más, mire, yo recuerdo cuando nosotros al principio nos casamos, estábamos apartados y decidimos empezar a ir a la iglesia. Y la primera semana que estábamos yendo a la iglesia, me robaron los 4 tapabocinas del carro. No me pasaba en el trabajo, no me pasaba en los bailes y en las fiestas que íbamos, nunca me pasó. Voy a la iglesia y ¡pam! Me roban los tapabocinas. Porque cuando nosotros decidimos serle fiel a Dios y buscar a Dios, hay una batalla. Adorar a Dios tiene un precio y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Viene un ataque, vienen fuerzas contrarias, vienen. Hay un crisol de la adoración, pero vimos cómo vale la pena pasar por el crisol también. Hablamos acerca del crisol de la familia y vimos, tomamos de ejemplo la familia de David, que era tremendo adorador, que era un rey, el rey, olvídate de los demás reyes en Israel. David he's the man. Pero en la familia, un revolú lo que tenía en la familia. 9 esposas, claro, era permitido, pero pasaron tantas cosas. Crisis con los hijos, no atendió los pecados de los hijos. Y terminó los hijos causándole un dolor. Uno terminó asesinando a otro violó entre los hijos. Vimos algunas de las razones, tal vez vimos las figuras masculinas en la vida de David, que la realidad es que no iban en su favor las experiencias con la... Figúrate tú, Davidcito no era candidato ni de su papá para ser rey. Cuando el profeta va a donde el papá de David le dice, tráeme a todos tus hijos, que Jehová me dijo que entre todos los hijos tuyos hay uno que él lo quiere ungir como rey. El papá de David le buscó a todos los hijos, menos a David, menos al que era. O sea, Davidcito no era candidato ni siquiera de su papá. Y entonces sus hermanos, celosos con él, entonces se mete en el palacio después que le tumba la cabeza a Goliat. Saúl lo adopta y termina con celos tratando de matarlo, persiguiendo. O sea que las figuras masculinas
no le ayudaron. ¿Es una excusa? No, no hay excusa. No hay excusa. Son razones. Lo que quiere decir es que la vida a veces trae situaciones que si nosotros no las ponemos en las manos del Señor y guardamos esas situaciones adentro, eso puede ir en contra de nosotros. Nosotros tenemos que sacar todo lo que tenemos y ponerlo en la mesa, ponérselo al frente del Señor y buscar la ayuda que sea. Tenemos que hacerlo, tenemos. No podemos ir y convertirnos a agarrar cosas y convertirnos en adictos al trabajo, adictos a estar ocupados, al alcohol, a las drogas, a la pornografía, porque ese no es el verdadero problema. Eso es un síntoma de un problema que es más profundo a veces en la vida. Y entonces vimos cómo en la familia pueden haber tantas cosas que se vuelve un crisol. Hay crisoles en la familia, en la vida, y eso pasa en la familia de todos. Usted dice, no, en la familia mía no. En toda familia hay crisoles. En todas. En todas. Yo he visto gente decir, pero es que yo jamás pensé que en mi familia podía ocurrir una cosa como esta. Y ocurre. A causa de nuestra naturaleza. Cristo lo dejó establecido. Crisol de la batalla, crisol de la adoración, crisol de la familia. Y hoy, cerrando, vamos a hablar del crisol de la redención. ¿Cómo? ¡Redención! Pues sí, redención, eso es lo mejor que hay. ¿Cómo eso puede ser un crisol? Vamos a ver. Yo le invito a que usted vaya conmigo al Salmo 103 y ahí vamos a leer este salmo escrito por David, el rey David. Salmo 103. Ahí David nos deja un retrato de lo que es la redención, ser redimido. Un corazón que ha sido redimido. ¿Cuál es la reacción por las cosas que pasan? Y dice así, yo voy a leer de la Reina Valera. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cabe señalar que David había pasado por todos esos crisoles a la hora de escribir este salmo. Y escucha cómo se habla a sí mismo. ¿Usted nunca se ha hablado a sí mismo? ¿Usted nunca lo ha encontrado hablando solo? Hablándose como a sí mismo. David era así también. Todo el mundo se habla a sí mismo. David aquí está hablándose a sí mismo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y David sabía de lo que estaba hablando porque David tenía iniquidades. Lo vamos a ver más adelante. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca.
de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. David sabía de lo que estaba hablando aquí, porque todo esto que menciona, él había sido víctima de todo esto y se había encontrado en todo esto, aún hasta en iniquidad. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. ¡Qué bueno! No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, si no nos tuviésemos aquí, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Quién se hubiese salvado? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La segunda vez que dice eso, sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecida Jehová vosotros, todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ahí estamos todos nosotros envueltos. Bendecid a Jehová vosotros, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias por esta palabra, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, buen Dios, que tú sirvas la mesa y que tú abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender y aprender las cosas que tú quieres que nosotros aprendamos. Obra en nuestra vida. Lo que queremos es estar más cerca de ti, estar mejor preparado para agradarte y servirte lo mejor que nosotros podamos hacer, Señor. Pero para eso te necesitamos a ti, porque nosotros sin ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús dependemos totalmente de ti. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire, Jehová, David fue un tremendo rey. Como rey, olvídese de eso. Grande, pero grande
grande, grande, grande. Y a veces nosotros preguntamos, bueno, pero ¿por qué tantos errores que él cometió y tantas cosas que hizo? ¿Cuál es la cuestión con este David? Mire, una de las promesas que le hace Jehová a David es que David una vez le dice a Natán el profeta: oye, tú sabes que yo estaba meditando y yo tengo casa, y el arca de Jehová lo que habita es en tiendas, en casetas de campaña, y la casa mía es de madera de cedro y todo eso, y eso no es justo. Yo quiero edificarle templo, yo quiero edificarle casa a Jehová, le dice David al profeta Natán. Y Natán le dice: haz como bien te parezca en tu corazón. Lo único que Dios tenía otros planes. Y Dios le dice a Natán: mira, dile a David que yo nunca me he quejado de vivir en tiendas de campaña y nada de eso, que cuando yo nunca le reclamé a nadie, que eso fue decisión mía, que no se preocupe, que yo tengo otros planes. Y los planes de Jehová, bueno, pues él los revela, que era el hijo Salomón. Pero en medio de todo eso que le dice a David, para, tú sabes, lo que va a hacer con él, o más bien con su nombre y su recuerdo, con el honor del nombre de David, le dice: yo te saqué a ti y tú estabas en el pasto metido, pastoreando ovejas. Yo te saqué y te puse como el soberano encima de mi pueblo. Así le dice, soberano, dice la palabra. Y yo borré a todos tus enemigos y los saqué. Y esta es mi promesa contigo. Cuando tú hiciste todo lo que hiciste, como tu corazón ha sido para mí, yo voy a engrandecer tu nombre. Y tu nombre va a estar contado cuando se mencionen a los grandes de la tierra. Tu nombre va a estar ahí. Los grandes de la tierra. Y que Jehová le diga eso a un hombre, eso. Y la realidad es que lo hizo. Porque cuando se habla de reyes de Israel, si a usted le preguntan rey de Israel, el primer nombre que le viene a la mente a usted es David. Porque no ha habido un rey como David. No ha habido. Pero no es infalible. Es hombre, igual que usted y que yo. Y cometió muchos errores y tuvo que ser redimido. Él tuvo que hallar redención. Él tuvo que ser perdonado. David tuvo que ser perdonado por Dios. Y él tuvo que arrepentirse. David tuvo que arrepentirse y buscar el perdón y llorar el perdón. 5 grandes errores. No fueron los únicos, pero estamos hablando de los errores más grandes que cometió David en su vida. Error número 1 ocurrió en Ziklag. Mire lo que hace David. Anda huyendo de Saúl, David. Y de pronto tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo mata. Y Saúl se da cuenta de eso. Y Saúl le dice: la verdad es que yo estoy mal, yo he pecado, estoy en pecado, la verdad es que tu corazón es
Dios te va a bendecir y va a hacer grandes cosas a través de ti, porque tú eres un tipo tan leal. Olvídate de eso, yo no te voy a hacer daño. Y después que le dice eso el rey Saúl a David, David en su corazón dice, yo voy a terminar muerto. Saúl me va a matar un día a mí. La única manera que yo puedo evitar esto es, yo voy a huir. Es más, me voy a meter en el terreno del enemigo. Es más, me voy a unir a los enemigos de Israel. Mira, David, en su corazón piensa eso. Un error craso. Porque no fue que Dios le dijo, vete y únete a los filisteos. Fue David en su corazón. La Biblia dice, y David pensó en su corazón. Dice, oiga, usted sabe las consecuencias que tuvo ese error. Se unió al enemigo y le sirvió a un rey que reinaba en Gat, de los filisteos, y estuvo con ese rey por más de un año sirviéndole, y iba y peleaba contra los enemigos de los filisteos, él y sus hombres, y Jehová estaba con él, tú sabes. Hasta que un día los filisteos formaron filas y iban a ir en contra de Israel, el pueblo de donde venían, los hebreos. Y David, que le era leal a ese rey, que se llamaba, me parece que Aquil, le dice a Aquil, yo le meto mano a Israel también con ustedes, yo soy de ustedes. Y Aquil dice, pues vete, tú vas a ser mi escudero, tú me vas a proteger a mí. Y van para allá y se alinean, y cuando los otros gobernantes filisteos ven a David, que están chequeando el ejército que esté todo listo para la guerra, y ven a David, le preguntan al rey, ¿qué hace este tipo aquí? Y el rey le dice, no, muchacho, ese es David, ese ha estado conmigo por años, leal, guerrero, ese es de los nuestros. Y el pobre Davidcito, los gobernantes le dicen al rey, no lo queremos aquí. Para ti tú podrás decir lo que para nosotros no sirve. Fue despreciado entre ellos. Le dicen al rey, porque hasta ahora ha sido bien tremendo, ¿verdad? Peleando contra todo el mundo. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Que cuando vayamos a la guerra él nos vaya a traicionar a nosotros. O sea, lo desprecian y lo acusan de traidor. Y se vira contra nosotros, empieza a matarnos a nosotros mismos para llevar las cabezas de nosotros ante Saúl. No, que se vaya. Y el rey le dice, mijo, no vamos para ningún lado, esto no va a progresar, vete a la tierra que yo te di, a Ziklag, y espéranos allí. Y David dice, pues ok. Derrotado, cabizbajo, despreciado, acusado de traicionero, arranca para allá, y cuando llega a Ziklag, que se supone que la familia de él estaba allí, tenía mujeres, tenía toda la familia de los guerreros de él, que eran 600 hombres que él tenía, estaban en Ziklag. Descubren cuando ellos llegan a Ziklag que otros enemigos habían tomado el sitio, habían quemado todo y se habían llevado cautivos a todas sus familias. Ese fue uno de los días más oscuros en la vida de David. Es cuando primero vemos a sus propios hombres hablando entre ellos, diciendo, vamos a apedrearlo, vamos a coger a David, vamos a ponerlo ahí y vamos a matarlo a pedrar. Porque nosotros que hemos sido fieles, mira lo que nos ha sucedido. ¿Cómo es posible? Oiga, cuando primero los propios hombres de David están tramando matarlo a él. Si usted fue al play, usted sabe el resto de la historia.
Jehová siempre metiendo su mano y sacándonos de los problemas que nosotros mismos nos metemos por cabezones. Jehová siempre mete la mano y nos tira la toalla cuando David casi muerto allí. Error número 2. Comete adulterio con Betsabé. La Biblia dice que estaba en la época que todos los reyes salían a la guerra. Y la Biblia pone esta palabrita, dice pero, y cuando hay un pero tú tienes que chequear bien, porque ese pero significa algo. Pero David se había quedado en el palacio. Pero se supone que estuviese en la guerra, pero se quedó en el palacio. ¿Por qué se quedó en el palacio? No lo dice. Dice que él decidió quedarse en el palacio. Fue una decisión que él tomó. No dice que Dios le dijo quédate en el palacio. Y dice que levantándose de su lecho una tarde empezó a pasear. Y se asoma así y ve a una doncella bañándose. No sé cómo eso pudo ser, ¿verdad? Porque la cuestión que fue. Y parece que no hizo lo que se supone que, tú sabes, que se haga. Se supone que ahí mismo tú hagas, esto no me conviene. Señor, reprenda al diablo. El diablo es un mentiroso. Yo le quiero ser fiel a Dios. Así es que hay que hacer, hay que huir, amado. Porque si uno se queda, muchacho, ¿qué conoce el material de los hombres de que estamos hechos? Nosotros no somos Superman. La Biblia dice que hay que huir, La Biblia dice resistid al diablo y de vosotros huirá. Para unas cosas, pero otras cosas dice huye de las pasiones, huye. Entonces nosotros a veces lo hacemos al revés. Queremos resistir las pasiones diciendo yo puedo manejar esto, soy maduro. Y entonces en vez de resistir al diablo le huimos. Cuando es al revés y nos metemos en grandes problemas. Ya usted sabe lo que sucedió. La miró lo suficiente como para empezar a desearla y concibió el pecado y fantaseó y el rey la mandó a buscar y usted conoce la historia. A veces un pecado trae otro, una mentira trae otra, un error trae otro. Pues mire, después de eso, usted sabe, queda embarazada Betsabé. Y el rey David dice, ¿cómo arreglo yo esto? Pues mando a buscar al marido que está en la guerra, que es uno de mis generales, hombre valientísimo, de los valientes de David. Bravo, Urías. Lo mando a buscar y le digo, mira, que te voy a dar un par de días libres para que te vayas con tu mujer, para que machee la fecha y todo eso, ¿no? Y pues, tranquilo todo el mundo. Pues el Urías era tan y tan fiel que dijo, yo, de vacaciones para mi casa, mientras tu ejército está peleando, yo soy parte de tu ejército, ese no soy yo, ese no. Mis compañeros peleando, arriesgando la vida y yo de vacaciones en mi... No. Mire qué clase de corazón tenía Urías. Y usted sabe, organizó el crimen organizado. Lo organizó. Le dio la carta de sentencia de muerte para que él mismo la llevase en la mano allá a la guerra, donde tenía unas órdenes. Él no podía abrir la carta, pero el que recibiera la carta, que era el jefe de él, le dijo, a mi favor, al hombre que trae esta carta, ponlo al frente de la batalla, y cuando esté más intensa la cosa, manda a que todo el mundo se eche para atrás y lo dejen a él solo.
O sea, Urías llevaba en su mano, fielmente ahí, un guerrero leal, la carta de sentencia de muerte contra él mismo. Ese fue su tercer error. Derramó sangre inocente. Gonzalo y yo estábamos hablando los otros días y cuestionándonos, ¿por qué lo mandaría a matar, verdad? Bueno, obviamente porque se iba a enterar, pero y si se enteraba que él era el rey, tú sabes. Y después cuando miramos bien y estudiamos la vida de Urías y qué clase de tipo era Urías, decidimos, nada, ya que lo mandó a matar porque seguro dijo, déjame matarlo yo a él primero, porque este me puede matar a mí. Así de valiente era Urías y así de guerrero y peligrosísimo Urías, pero leal al rey, leal. Error número 4. No bregó decisivamente con los pecados de los hijos. Los hijos eran un revolú, en su casa había un revolú terrible. Figúrese usted, Amnón, que era supuestamente apuntado para que le sucediera al rey, se enamora de su hermana y planifica y la viola, la ultraja. Y David no. Sí, claro, lo sufre y eso, pero no toma acciones contundentes como se supone que un padre se ocupe y bregue con los errores y los pecados de los hijos. Y qué importante es eso para nosotros los padres. Tú quieres hacerle un daño bien grande a tus hijos, dale todo lo que te pidan. Dale permiso para todo lo que te pidan y dale todo lo que ellos te pidan materialmente. Tú quieres hacerle el daño, tú lo quieres destruir a eso. Déjalos que vivan como les dé la gana. Eso es destruirlos. ¿Tú quieres que vivan? En casa yo tenía una vara, yo lo he dicho antes, una vara de guayabo. Oh yes. Oh yes. Porque es mejor que tú le metas un par de fuetazos a tiempo y no que lo vayas a tener que recoger porque lo tienen tapado con una sábana blanca en la esquina porque estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada jangueando con la gente que no tenía que janguear. Es mejor que tú le metas los fuetazos a tiempo. La Biblia dice, dale duro que no lo vas a matar. Dale duro. La Biblia lo dice, así mismo lo dice. Dale fuerte. Pero hoy en día, tú sabes, tú no lo puedes regañar porque te llaman al 911 y la ley los protege. Esto se va a poner feo. Esto se pone feo. Pero si lo agarras a tiempo y le enseñas el temor de Jehová, cuando tú le metas, ellos van a saber. Hoy tú no puedes mirar más. Pero la Biblia dice lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y David no lo hizo a tiempo y pagó un gran precio, pero un gran precio pagó. Y el error número 5, tomó un censo que no le agradó a Dios tomar. Con todos los guerreros, mandó a contar, chequea a ver cuántos hombres de batalla tengo para ver cuán fuerte soy. Y pagó caro el precio por ese censo. Ya mismo le voy a decir cuál fue el precio.
Con todo eso, David encontró redención, David encontró el perdón, halló salvación, halló el perdón, porque se arrepintió y buscó el perdón. Mire las consecuencias del error número 1, Ziklag. ¿Usted se imagina cómo esa familia de toda esa gente fueron aterrorizadas ese día que tomaron, los enemigos los tomaron a ellos, les quemaron todas las cosas y se los llevaron cautivos? Que por la mano de Jehová no los mataron a todos, pero usted se imagina el daño emocional, cómo se aterrorizó esa gente. Y eso no tiene reversa, eso son consecuencias. Número 2, mire una de las consecuencias de el adulterio con Betsabé. El niño que le nace de ese adulterio muere. ¿Qué puede ser peor para un padre que un hijo se le muera? ¿Qué dolor puede ser mayor que ese? Número 3, mire la consecuencia del crimen organizado con Uría. Él quería construir el templo a Jehová y Jehová le dijo: no me vas a levantar casa. No con esas manos llenas de sangre, manchadas de sangre inocente. Tú no me vas a levantar casa a mí. Consecuencias del error número 4 con sus hijos. Tamar, su hija, se le destrozó la vida. Fue violada por su hermano Amnón. Se le destrozó la vida. Absalón, otro hermano, mata a Amnón. O sea, un hijo ultraja a una hija y otro hijo mata al hijo. Y después Absalón se levanta en una rebelión contra David. Consecuencias del error número 5. El censo. ¿Se acuerda del censo? ¿Sabe cuántas vidas le costó a David eso? Murieron 70,000 hombres por causa de que David tomó ese censo. En Ziklag perdió la confianza de su familia. Con Betsabé perdió al hijo preciado. Con lo de Urías se le quebrantó uno de los sueños más grandes que él pudo tener, que fue levantarle el templo a Jehová. Con lo de los hijos, lo que pagó fue sufrimiento y agravio a causa de toda la pérdida y del revolú entre sus hijos y la familia. Y con el censo, usted se imagina qué debe haber sentido David en saber que por su culpa 70,000 personas mueren. ¿Qué clase de cargo de conciencia es esa? Así que, con todo y eso, David puede decir en el Salmo 103: así como son de altos los cielos, así ha engrandecido su misericordia sobre mí. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, para poder entender eso, tenemos que entender también el Salmo 51, que es el salmo que él escribe cuando Natán lo confronta después del adulterio con Betsabé y mandar a matar a Urías. Después que Natán lo confronta y le hace la historia del hombre pobre y del hombre rico,
que él dice, ¿cómo? Que ese hombre rico le mató la única ovejita que te... Dame el nombre de ese tipo es digno de muerte aquí mismo, dame el nombre, lo voy a escribir, dame el nombre de ese. Y Natán lo mira y le dice, tú eres ese hombre. Y cae postrado el rey David. Y comienza a recitar lo que hoy conocemos como el Salmo 51, que voy a leer para terminar. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El crisol de la redención, el crisol, el precio, el dolor, el quebranto. En medio de la redención hay quebranto y hay dolor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él buscó misericordia. Él inquirió misericordia. Él clamó por misericordia. Y fue brutalmente honesto delante de Dios. Brutalmente honesto él fue. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y el pecado mío está delante de mí. Yo no puedo hacer nada. Yo tengo que reconocerlo. ¡Confieso! Contra ti. Solo he pecado contra ti. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Hay honestidad. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí está la confesión y el reconocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hazme oír el gozo y la alegría. Hay que prestar atención. Y se crearán y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, le dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero tener un corazón puro. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Yo deseo tener tu espíritu. Mi anhelo es tener tu espíritu. La mayor pérdida que yo puedo sufrir y experimentar es que tú quites tu espíritu de delante de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo deseo el gozo de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Voy a volverme en un testigo tuyo. Señor, líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación,
cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemado, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hay quebrantamiento, hay confesión, aunque hay honestidad brutal, hay alabanza, hay adoración, y ese es el crisol de la redención, que nosotros tenemos que pasar por él también. ¿Y tú? ¿Necesitas presentarle algo a Dios delante de su altar? ¿Necesitas derramarte? ¿Hay algo en ti? ¿Hay algo en nosotros que nosotros necesitamos presentar delante del Señor? ¿Estamos dispuestos a entrar en el crisol donde buscamos intensamente la redención y el perdón? Inclina sus rostros en esta hora, y yo te pido que tú medites en tu corazón y que tú mires en tu interior, y si hubiese algo que tú tienes que traer, alguna situación, algo que te está atacando, algo que tú sabes que tú tienes que traerlo a los pies de Dios, algo que tú tienes que arrancar y llevarlo cautivo a los pies de Dios, a los pies de la cruz, a los pies de Cristo.